Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Un saludo para todos los oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado contador público y maestro en finanzas Luis Miguel Sánchez Cisneros para que nos apoye él como integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente y la Comisión del Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0 con este tema que es la solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Creo que primero que nada saludarte y agradecerte nuevamente tu participación en este espacio ya por segunda ocasión, ¿no? Sí, así es, Víctor, muchas gracias por la invitación. Sí, es la segunda ocasión que andamos por acá grabando podcast por parte del colegio. Muy bien, pues gracias por dedicarnos tu tiempo. Primero quisiera saber que nos dieras una breve explicación. Uno, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Mira, el impuesto sobre la renta es un impuesto que nos aplica a la mayoría de los mexicanos, no es que a todos, los que obtenemos ingresos. Se determina aplicando el 30% en la mayoría de los casos de las morales, en las físicas por ahí una tarifa como tarifa o tasa máxima el 35%, pero su base podríamos decir que son nuestros márgenes de utilidad, nuestra utilidad. Perfecto. Ahora, en el caso de la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para los pagos provisionales del ISR, esto tengo entendido aplica solamente a personas morales. ¿Quiénes podrían presentar esta solicitud? Es correcto, Víctor. Esta solicitud es aplicable para las personas morales que tributan en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Y nos comentabas que la solicitud antes tenía un nombre diferente, hoy lo vemos de manera distinta en la miscelánea fiscal, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué fue el cambio que se generó? Sí, mira, como tal solamente vinieron a aclarar que lo que tú estás solicitando es una disminución del coeficiente de utilidad que tendrá como consecuencia una disminución también de los pagos provisionales. Anteriormente el trámite se llamaba solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales y en la actualidad esto derivado de la reforma del ejercicio 2022 que entró a partir de ese año, su nombre cambió a solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del ejercicio del impuesto sobre la renta. Entonces, como tal, Víctor, el trámite queda prácticamente lo mismo. Lo que tú terminabas haciendo con anterioridad, me refiero a esta reforma, era así disminuir el monto de los provisionales, pero porque se disminuye el coeficiente de utilidad. Entonces lo que vinieron fue prácticamente aclarar que lo que estás solicitando es que disminuya tu coeficiente y bueno, traerá como consecuencia esta disminución también en los pagos provisionales. Correcto. Ahora, ya en la definición como tal de que da título a este podcast, ¿qué es el coeficiente de utilidad? ¿Cómo explicarlo? Mira, este concepto como tal no está definido dentro de la propia legislación tributaria, en específico la ley del impuesto sobre la renta. No me define este concepto, me dirá cómo se determina, ahorita lo analizamos, pero podríamos nosotros definirlo como este indicador que se utiliza para determinar la rentabilidad de una sociedad, ¿sale? Hace referencia al porcentaje de utilidad que obtiene una sociedad en determinado ejercicio fiscal y este se determinará o resulta de dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales de un ejercicio, ¿no? En términos generales, por ahí las sociedades, asociaciones civiles y las sociedades cooperativas, adicionalmente a esto que les comento, es decir, la utilidad entre los ingresos, bueno, pues a esa utilidad hay que adicionarle los anticipos y rendimientos distribuidos, ¿no? Pero prácticamente en términos generales es nuestra utilidad entre nuestros ingresos nominales. ¿Hay alguna fórmula también para determinarlos? Es este que te digo, Víctor. Ajá. Primero tendremos nuestros ingresos acumulables a los que hay que eliminarle ese efecto inflacionario establecido en este cálculo del ajuste anual por inflación, ¿no? Solo hay que restarle este concepto del el que nos resulte acumulable. Decías, contador, que a veces se comete el error de creer que con esto se va a ahorrar dinero. No es así, ¿no? Más bien es una operación. ¿Qué finalidad tendría el aplicar el coeficiente? Mira, como tal, no es un ahorro porque si nosotros optamos por no presentar este trámite, pues al final del ejercicio nos resultará un saldo a favor porque lo que nosotros recordemos, lo que nosotros hacemos en nuestros provisionales, por eso se llama así, pues estamos pagando un pago a cuenta de nuestro impuesto del ejercicio. Entonces este impuesto del ejercicio, al determinarlo, sabemos que vamos a tomar en consideración nuestros ingresos acumulables, menos nuestras deducciones autorizadas, por ahí si traemos pérdidas, etcétera, PTU, bueno, llegaremos a nuestro resultado fiscal, al cual le aplicaremos el 30%, este será nuestro impuesto del ejercicio. Este hay que compararlo contra nuestros provisionales, lo que estuvimos pagando
pagando en todo el ejercicio, en todo el año, y si estos pagos provisionales fueron superiores al impuesto del ejercicio, pues claro que nos resultará un saldo a favor, que lo podremos solicitar en devolución o lo dejaremos por ahí para aplicarlo vía compensación. Pero como tal, repito, Víctor, pues no es un ahorro. Sin embargo, sí nos conviene en algunos supuestos que en lugar de estarle pagando a la autoridad estas cantidades que finalmente me podría solicitar, que podría yo solicitar en devolución, y que sabemos que el trámite de devolución es un poquito engorroso o es algo complicado, a la autoridad a veces como que no le gusta mucho devolvernos. Entonces lo que podríamos hacer, y claro, es muy recomendable, hacer este trámite, presentar este trámite, dejamos de pagar y claro, ese dinero, en lugar de esperarnos a que nos lo devuelvan a partir de que presentamos nuestra declaración del ejercicio, es decir, dentro de los primeros 3 meses del siguiente ejercicio, del siguiente año, pues en lugar de esperarnos hasta ese momento, pues qué mejor que dejarlo de pagar y ese dinero reinvertirlo en el propio negocio de nuestra compañía, ¿no? Claro. Si necesita, no lo sé, algún activo fijo, si requerimos pagar deudas, pagar intereses, comprar inventario, no lo sé, pues yo creo que es mejor echar a andar ese negocio con tus propios recursos y estar pagando el impuesto a la autoridad y hasta que lo recuperes, ¿no? Entonces, sí te conviene, como tal no es, insisto, un ahorro, pero bueno, pues puedes reinvertir y echar a andar ese dinero en algo más productivo. Tu negocio puede seguir trabajando de una manera más fácil con ese recurso que está ahí disponible en todo momento en tus arcas. Pues para ir ya prácticamente a la primera pausa de este podcast, me gustaría saber si es posible en cualquier momento presentar la solicitud de disminución del coeficiente. No, Víctor, este trámite ya se nos fue la fecha porque tendría que ser, la autoridad lo establece, que si tú comienzas este periodo de la solicitud, si tú estimas que tus pagos provisionales ya los tienes cubiertos en tu primer semestre, entonces presentarías tu trámite a partir de julio, pero la misma ficha de trámite y el reglamento te establecen que tendrás que presentarlo un mes antes de cuando tengas que presentar el primer pago provisional de ese periodo por el que disminuyes el coeficiente. Es decir, si tú comienzas a presentar el trámite a partir de julio, recordemos que julio lo presentas el 17 de agosto, pero la misma ficha y el reglamento te establecen que es un mes antes, entonces tendrías que haberlo hecho el día 17 de julio. Pero bueno, podemos hacerlo a partir de agosto, septiembre, octubre, cualquiera de los meses, incluso solamente pedir la disminución por el mes de diciembre, pero no podríamos hacerlo por los meses del primer semestre. Muy bien, pues vamos a ir a la primera pausa, si te parece, contador, y de regreso nos ayudas a explicar qué información o requisitos se deben cumplir con este trámite, porque además hay un formato que se debe de llenar y creo que ese también hay que desglosarlo paso a paso. De acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. De acuerdo. El próximo 12 de agosto inicia el Diplomado en Auditoría Gubernamental y Control Interno de la Gestión Pública del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este diplomado fue diseñado para preparar a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno, personal de firmas de auditores externos, asesores y consultores independientes. Aquí aprenderás los aspectos teóricos y prácticos de los distintos tipos de auditorías aplicables al sector gobierno, y conocerás las principales herramientas relacionadas con el control interno y la gestión de riesgos en materia de gestión pública. El diplomado consta de 8 módulos y se realizará los días lunes y miércoles en sus modalidades presencial y virtual. Inscríbete en el sitio web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. Te invitamos a participar en la segunda parte de nuestro diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial 2024. Conoce los elementos necesarios para aplicar correctamente las disposiciones legales relativas al derecho corporativo y fiscal. Si tomaste la primera parte de este diplomado con nosotros, obtén un 20% de descuento en tu inscripción. Iniciamos el próximo miércoles 7 de agosto en las aulas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y también en la modalidad virtual con transmisiones en equipos de la más avanzada tecnología.
Este diplomado está diseñado para preparar abogados, contadores, empresarios, directivos de empresas, auditores fiscales y público en general. No te pierdas esta oportunidad. Asegura tu lugar y prepárate en las materias fiscal y empresarial en el Colegio de Contadores llamando al 33 36 29 74 45. Ya de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de la solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta o ISR. Luego de la explicación de cómo se determina, cómo se debe de presentar, creo que falta abundar un poco más en la información o requisitos para cumplir con este trámite, porque estaba revisando aquí con el contador que se tiene que cumplir con un formato específico para llenar ciertos requisitos que establece la autoridad fiscal. Así que, contador Luis Miguel Sánchez Cisneros, ¿nos podrías ayudar a desglosar esta documentación que se tiene que entregar primero? ¿Es solamente el formulario o se tiene que presentar alguna documentación adicional? Aparte del formulario, Víctor, sí hay que presentar documentación adicional. Para ello hay que observar la ficha de trámite 29/ISR, establecida como todas las fichas de trámite dentro del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. En este trámite lo podemos presentar de manera presencial o en línea, ¿no? Si optamos por hacerlo de manera presencial, entonces es necesario preparar un escrito libre firmado en 2 tantos. De la misma manera, también es recomendable este escrito también subirlo si vamos a optar por presentar el trámite en línea. Prácticamente lo mismo que hacemos en cuanto a documentación, la que presentamos de manera presencial o en línea, pues prácticamente es la misma, ¿no? La diferencia es pues el ir a entregarlo de manera personal a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. La otra lo haríamos directamente en mi portal. Pero bueno, en términos pues de esta ficha 29/ISR, hay que acompañar este escrito firmado en 2 tantos que cumpla los requisitos del artículo 18 del Código Fiscal. ¿Qué información debe contener? Bueno, pues el nombre de la sociedad, nombre, denominación o razón social de la sociedad, su domicilio fiscal, así como para oír y recibir notificaciones, su clave del Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad a la que lo vamos a dirigir y el propósito de la promoción, ¿no? Es decir, estamos solicitando la disminución de este coeficiente de utilidad. Sale una dirección de correo electrónico y hay que acompañar y acreditar la representación legal de esta persona moral, ¿no? Esto mediante algún poder, alguna escritura. Adicionalmente, la identificación oficial vigente de quién, del representante legal, como les digo. Hay que llenar el formato 34, que también se llama así, solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar tus pagos provisionales del ISR. Este lo vamos a encontrar en el anexo 1. Recordemos que el anexo 1 son formatos, 1A son fichas de trámite, ¿sale? Y más adelantito les voy a dar les voy a hablar de algunos campos importantes que no hay que olvidar dentro de este formato 34. Adicionalmente a este escrito, a toda esta documentación que ya vamos a acompañar, dentro de la misma ficha nos establece el que acompañemos un papel de trabajo en donde reflejemos el procedimiento del cálculo del pago provisional de los primeros 6 meses. Si nosotros estamos solicitando la disminución a partir de julio, entonces nuestro papel de trabajo tendrá que ser determinado, que se va a acompañar por los primeros 6 meses. Si estamos pidiendo un ejemplo a partir de septiembre, bueno, entonces este papel de trabajo tendrá que estar requisitado o elaborado con la información de los primeros 8 meses, ¿no? Entonces, esto hay que adicionarlo ahí. Dentro de este mismo papel de trabajo, también tendremos que desglosar, que quede muy claro en él, si estamos aplicando algún acreditamiento, reducción, exención, algún estímulo fiscal dentro de estos provisionales de este primer semestre o en el ejemplo que les ponía de los primeros 8 meses. Adicionalmente, si estamos disminuyendo la PTU, recordemos que es un monto que podemos disminuir de nuestros provisionales, y también podemos disminuir, lo recordarán también, las pérdidas fiscales. Entonces, todo esto que se desglose si es que nos es aplicable dentro del propio papel de trabajo. En el mismo hay que señalar el ejercicio en el cual del cual proviene, el coeficiente de utilidad que se está utilizando en este primer periodo
en estos primeros 6 meses, 7 u 8, que ya fueron declarados, ¿no? Si estamos ya dentro del formato 34, digo, si quieren lo vemos más adelantito, sí. No me quiero adelantar. Adicionalmente a este papel, ya no como parte de la ficha, pero sí les recomiendo yo presentarlo. ¿Por qué? Pues porque me lo ha pedido la autoridad. Ya en mi experiencia, cuando he presentado este tipo de trámites, aun y cuando no forma parte de la ficha, sí es recomendable adicionarle otros papeles de trabajo, me refiero. ¿Cuál es? Otro donde ustedes le explican a la autoridad tu resultado fiscal, que esa información sí se muestra dentro del formato 34, pero no tan desglosada, nada más por allá me pedirá ingresos y deducciones, ¿no? Entonces yo les recomiendo hacer otro papel de trabajo con la utilidad fiscal del primer semestre, o si yo estoy pidiendo septiembre, a partir de septiembre, entonces de los primeros 8 meses, tu resultado fiscal, ahí generarás un coeficiente de utilidad de ese periodo, 6 meses, 8 meses, etcétera. Otro papel de trabajo con la información de los provisionales que me resultarían con base en el nuevo coeficiente, este coeficiente que yo estoy determinando, disminuido del propio ejercicio, de cómo resultarán mis provisionales. Si yo voy a pedir la disminución del coeficiente a partir del mes de julio, entonces en este papel que les recomiendo elaborar, hay que hacerlo con nuestros ingresos estimados, nuestro coeficiente estimado y lógicamente nos resultarán un monto X de provisionales estimados, ¿no? Podemos incluso llegar a 0 o a cantidades inferiores en relación a las del primer semestre. Otro papel que también les recomiendo elaborar es este papel donde yo seguiría haciendo mis provisionales con el coeficiente anterior, es decir, el del ejercicio anterior o el de los últimos 5 años con el que pagué el primer semestre. Es decir, le voy a mostrar a la autoridad en este comparativo de provisionales cómo quedaría el segundo semestre con el disminuido y cómo quedaría el segundo semestre con el mismo coeficiente del primer semestre, para que la autoridad le quede claro el que sí me es aplicable la disminución, porque también, como les comentaba, vamos a acompañar nuestro papel de la estimativa del ejercicio, ¿no? Cómo voy a cerrar al final del año y será evidente entonces el que me resultará un saldo a favor y en consecuencia no hay la necesidad de seguir pagando este último semestre, ¿sale? Uh-huh. Entonces el documento que se agrega es para fortalecer tu presentación de información y adicionalmente que quede perfectamente claro en qué etapa te encuentras y de qué estás hablando, ¿no? Para que todo se quede perfectamente clarificado ante las autoridades. Exactamente, Víctor. Digo, por fortuna la autoridad cuando le acompañas información de más, creo que no estorba. Hay ocasiones, hay algunos colegas que te podrán decir, pues no le des más de lo que te pide. Ajá, sí. Coincido en algunos puestos, pero en este que estás solicitando no pagar, entonces hay que dejarle muy claro a la autoridad el por qué sí voy a dejar de pagar. Entonces hay que acompañarle la información necesaria para que le quede claro y sobre todo, ¿sabes, Víctor? Porque aun y cuando no forma parte de la ficha de trámite, te digo yo, en mi experiencia, ya me he topado con estos requerimientos donde me están pidiendo esta información. Entonces digo, si ya la conozco y ya me la van a pedir y sé que me la van a pedir, pues entonces pues de una vez la acompaño, ¿no? ¿Para qué hacer más largo este trámite? En términos de sabemos que la autoridad, en términos del Código Fiscal, sabemos que la autoridad tiene 3 meses para responderme. Por fortuna no tarda tanto, tarda alrededor de un mes. La autoridad tiene 10 días después de que yo presento el trámite para requerirme información. Esta que les digo, es muy probable que me la requiera, entonces mejor para que no me requiera. Ella tiene 10 días para hacerlo y yo tendré otros 10 para contestarle y aportar la documentación. Pero les digo, si podemos acompañarlo desde el inicio del trámite, qué mejor, ¿no? Claro. Ahora, si llegara a suceder que el coeficiente de utilidad estimado es inferior al que resulte al final del ejercicio, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer la autoridad si de repente pues estamos con alguna cifra que no es congruente con lo que se estaba presentando? Esta última parte pues está establecida dentro de este último párrafo o incluso la última parte del último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Definitivamente la misma ley me establece la obligatoriedad de presentar declaraciones complementarias cubriendo los recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que le hubieran correspondido de no haberlo aplicado. Es decir, imaginemos que me quedé corto, resulta que mi estimativa se quedó muy corta, me fue muy bien al final del ejercicio,
hay ciertos giros donde el último trimestre es muy bueno, sobre todo porque la gente trae dinero. Entonces puede ser que en mi negocio me fue muy bien, cerré con una utilidad superior a la que yo estimaba y entonces ya le debo impuesto. Me quedé corto y realmente no me aplicaba en consecuencia este trámite, esta solicitud. ¿Qué tendré que hacer? Pues pagar, claro, estas diferencias con declaración complementaria. En la misma ley, el artículo 14 me establece que lo haré mediante presentación de declaraciones complementarias. Por ahí quedaba la duda si tengo que hacerlo mes a mes. Por fortuna hay una regla miscelánea, la regla 3.1.24, que me establece que estas diferencias, hablando de los recargos como tal, porque el impuesto no necesariamente lo tendría que cubrir, imaginemos que incluso ya estaba cubierto, pero sí debía haber pagado algunas cantidades, entonces lo voy a presentar mediante la declaración complementaria, la declaración anual, no complementarias mensuales, sino dentro de mi impuesto del ejercicio, ¿no? O en el momento en que presente mi declaración del ejercicio. Será en ese momento donde pagaré estos accesorios. Y ya por último me gustaría también saber, ¿hay necesidad de que explique el contribuyente los motivos por los que está aplicando el coeficiente? Sí, mira, como parte fundamental de este formato 34, bueno, recordemos, previo a esto, prácticamente es la última parte de mi formato, sí. Pero tendremos que, como cualquier otro formato, adicionarle información de los generales de la empresa, de la sociedad, su registro federal de contribuyentes, su denominación o razón social, domicilio fiscal. Comenzaremos con el monto que yo solicito pagar en este segundo semestre o en el periodo en el que yo considero, es decir, puede ser septiembre, como les decía, de septiembre en adelante. Entonces yo en mi formato tendré que poner el nombre del mes y el monto que considero pagar derivado de la disminución del coeficiente. Podría llegar incluso a pagar cero y si no sucede nada, ¿no? También dentro de este formato hay que, como les comentaba hace ratito, poner datos informativos de con qué coeficiente estoy pagando o con el que pagué el primer semestre, el coeficiente de utilidad que yo estimo del segundo semestre, el coeficiente con el que estoy pagando el primer semestre, que puede corresponder a ejercicios anteriores, sabemos el anterior o 5 años atrás, y luego el del periodo del primer semestre. Sin embargo, aquí vale la pena hacer una aclaración porque el formato así me lo establece. Me dice, tendrás que adicionar como dato informativo el coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre, pero ¿qué pasa si yo estoy solicitando, en este ejemplo que tanto insisto, a partir de septiembre? Bueno, pues entonces el coeficiente que se va a adicionar dentro de mi formato 34 no tendría que ser el del primer semestre, sino hasta un mes previo a la solicitud, al mes en que inicia la solicitud, es decir, en este caso de enero a agosto, ¿no? En este ejemplo. Entonces, aun y cuando el formato me lo dice, pues hay que hacerle este cambio y, claro, en nuestro escrito libre hacer mención a esto que estamos haciendo, ¿no? Si tenemos pérdidas fiscales, también mencionarlo. Hay que poner el dato como la determinación de una utilidad o pérdida en este primer semestre. Insisto también, esto ya es en la segunda página del formato 34, es decir, en el apartado 6, datos relativos al primer semestre. Realmente, insisto, si tú vas a presentar el trámite a partir de septiembre, entonces los datos que se van a llenar de este formato en esta segunda página serán el dato acumulado de enero a agosto, ¿no? Y si adicionalmente tendremos que poner el dato informativo de los datos anualizados, ingresos acumulables, deducciones autorizadas y el resultado, es decir, utilidad o pérdida, que también, como les comentaba, hay que llevarles también un papel de trabajo donde hagamos un desglose un poquito más a detalle de estos conceptos. Y por último, y dando respuesta a tu cuestionamiento, Víctor, de el explicar brevemente las razones del por qué consideras estás presentando o te aplica la disminución del coeficiente, sí, es la última parte de mi formato, este formato 34. El espacio desafortunadamente es muy pequeño en el formato 34, lo podemos explicar también dentro de nuestro escrito libre, pero sí en el formato nos pide que expliquemos las razones por las que se estima que el coeficiente de utilidad es menor. ¿Sale? Entonces, pues puede ser muchos los motivos, Víctor, puede ser algún desastre natural, ¿no? Puede ser el tema, como me comentabas aquí en las víctimas de Otis. Así es, acá en Acapulco. En tema de pandemia, también recordemos que muchos negocios les fue muy mal. Entonces, puede ser que el mercado esté muy mal. Si yo me dedico a importar y exportar, pues puede ser el tema de algún incremento en los precios, hablando de productos extranjeros, los movimientos en las variaciones en la fluctuación cambiaria, hablando de una crisis arancelaria, ¿no? Entre países.
Es correcto. Entonces, son muchos los motivos que pueden vaya la redundancia, muchas circunstancias que pueden motivar el que se dé este supuesto, que no me vaya muy bien, estoy pagando demasiado. Recordemos que el coeficiente con el que pagamos nuestros provisionales en el propio ejercicio, pues no corresponde a mi utilidad del propio ejercicio, sino de ejercicios anteriores, ¿no? Entonces puede ser que en un ejercicio anterior me haya ido muy bien y esto derivado de estos motivos que ya platicamos, pues me esté yendo muy mal y claro que se puede justificar claramente el por qué estoy solicitando este trámite o estoy presentando este trámite, ¿no? Porque voy a pagarle de más y no hay necesidad al fisco. Claro, pues maestro Luis Miguel Sánchez Cisneros, muchísimas gracias por esta charla hoy en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Algo más para concluir o llegamos al final de tu participación? Pues finalmente, Víctor, invitar a las personas que nos están escuchando, si al final les interesa este servicio, acérquense al Colegio de Contadores, por ahí los podemos apoyar. Habemos muchos especialistas en la materia que los podemos apoyar. Cualquier duda o comentario, pues diríjanse directamente al Colegio de Contadores, podemos resolver estos cuestionamientos o incluso apoyarlos si les es aplicable este trámite. De acuerdo, pues en la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente y la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0 encontrará la asesoría y el apoyo del licenciado Contador Público y Maestro en Finanzas Luis Miguel Sánchez Cisneros. Si usted está interesado, comuníquese al Colegio de Contadores. Llegamos al final, maestro, muchas gracias por la charla. Gracias, Víctor, por la invitación, gracias a todos los oyentes. Y usted también por habernos escuchado. Soy Víctor Montes Rentería, nos despedimos, te esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!